Buenas tardes. Mi grupo está conformado por 4 integrantes, los cuales son Verónica Pacheco Navarro, María Camila Pacheco, Ángeli Ramírez y Camilo Steven Díaz. Nosotros les vamos a presentar los derechos humanos de primera generación. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, las relaciones con el Estado y las obligaciones del mismo. Es la violencia de género. La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación e implementación de protocolos de tratamiento que generan obstáculos para las mujeres que buscan atención después de haber sido víctimas de algún tipo de violencia. Los responsables a los delitos de violencia generan pocas veces son llevados ante la justicia. Con más asesinatos de defensores de derechos humanos. Las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz, oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción, la tenencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades. Los defensores humanos son además objeto de violación específica de género y sus familias también son el blanco de ataques. Es por decirlo así el punto más débil de los defensores humanos. Y es triste ver como tanto tiempo la guerra carcomido. A raíz de eso, la corrupción nunca se acabará porque siempre va a haber esa pelea, esa guerra por el poder, tanto político como adquisitivo, y son los más pobres los que tienen que poner esas vidas, porque cuando va a ver usted una persona de estrato 6 si están en la guerra, en la selva. Así sea prestando servicio militar, que es supuestamente obligatorio para todos, pero es algo que nunca va a suceder, que una persona de estrato 6 vaya a prestar servicio. Y es triste ver cómo estas personas fallecen por la causa de un interés social, por el interés tal vez de unas tierras, ¿sí? En lo que pude investigar, pude notar que hay más de 324 líderes sociales asesinados hasta el 2019. Falta esperar hasta el día de hoy cuántos van, porque este año han matado. Porque fuera que fallecieron, no dice listo, pero es que han matado. Y, y es triste ver cómo esas personas, por querer lo mejor, tal vez, tal vez también pensando en un futuro mejor para sus hijos, pero en el momento piensan más en la comunidad y tras de que no se ganan nada, tras de que no se les remunera nada por la labor que ellos hacen, se les paga de esta manera, quitándoles la vida. Y ahí poco a poco les van dando. Y no es que les paguen, no, porque es que a la hora 20 ellos no les pagan. A ellos les ayudan con ciertos trabajos o algo así. Pero como tal no es algo que le digan, ay, mire, tome que usted se ganó. Y eso es triste. Porque es una persona que no tiene recursos y da todo por las demás personas. Y las que sí tienen recursos quieren antes más y ver al que está peor, que está mal, peor.
y feo. Esta frase de una activista política de Angela Davis que dice: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Esta frase es el reflejo y la representación de aquellas personas que realmente han luchado porque sus derechos se cumplan. Esto porque el gobierno, a pesar de ser la autoridad o el ente encargado de velar porque nuestros derechos se cumplan y hacer que estos se rijan, ha hecho todo lo contrario en muchas ocasiones. Podemos verlo evidenciado porque a lo largo de muchos años y de mucho tiempo ha sido Colombia el país de mucha violencia, de mucha corrupción, lo que hemos podido evidenciar durante muchos años e inclusive actualmente. Estos derechos se clasifican en los siguientes enfoques. El primero es el enfoque basado en la jerarquía. ¿Qué quiere decir este enfoque? Que se distingue entre los derechos esenciales y complementarios. El segundo enfoque es el enfoque historicista, que es el que toma en cuenta la protección progresiva de los derechos humanos. Los derechos de la primera generación surgen con la Revolución Francesa como una manifestación contra el absolutismo del monarca. El absolutismo fue un régimen político donde una única persona era la encargada de dirigir un país o una ciudad, o una sociedad, pero sin tener en cuenta la opinión o las decisiones tomadas por esta sociedad. Imponen al Estado respetar los derechos fundamentales. Como ya se mencionó anteriormente, el Estado es el encargado de velar y de hacer regir los derechos. Estos derechos fundamentales son algunos son el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad, entre otros. La Revolución Francesa fue un proceso de un movimiento social y político que se dio entre 1789 y 1799. Esta revolución, a pesar de que se dio en Francia, también se extendió por muchos otros países del mundo. Aunque hay muchas causas, vamos a destacar algunas. Por ejemplo, porque en ese tiempo existía la burguesía, el cual fue un régimen político donde las familias o la clase alta o privilegiada eran quienes predominaban sobre las demás clases. Es decir, estas familias tenían los privilegios laborales y económicos y políticos a su vez, más que las demás clases y las demás familias. También existía la monarquía, que actualmente la conocemos como el régimen político, donde un rey o una reina son quienes dirigen a una nación o en su defecto a una sociedad. En este tiempo también existía, y otra de las causas fue la crisis económica que había en ese entonces. Y finalmente, otra de las causas fue que las familias privilegiadas no estaban de acuerdo con todas estas situaciones, por lo que optaron por buscar otros métodos u otras soluciones, generando ideas nuevas. Estas ideas nuevas se le denominan ilustradas. Estas ideas hicieron parte del movimiento llamado Ilustración, el cual buscaba defender 3 valores y principios fundamentales, los cuales eran la libertad, la razón y la igualdad. Muy bien. A pesar de que en esta revolución ocurrieron varios acontecimientos, vamos a destacar en 1789 porque la Asamblea Nacional Constituyente de Francia declaró o hizo posible la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los cuales se fundamentaban en defender o en apoyar los 3 valores que eran la fraternidad, la igualdad y la libertad como la base del sistema.
Dentro de estos derechos se encuentran las libertades fundamentales, los derechos civiles y los derechos políticos. Todos estos derechos le corresponden a los seres humanos y a los ciudadanos frente al gobierno o a las distintas autoridades que se pueden presentar. Decidimos citar esta caricatura donde muestra Mafalda democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad, gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. Ella se encuentra riéndose, o bueno, es una caricatura de gracia, ya que en la actualidad y a lo largo de muchos años esto no se ha visto evidenciado. ¿Por qué? Porque el gobierno es la autoridad y el ente que rige sobre el país, sobre la nación, sin tener en cuenta las opiniones del pueblo. Es decir, nosotros como pueblo no hemos tenido en la mayoría de casos nuestra voz y voto para las distintas decisiones que ha tomado el país y el gobierno durante mucho tiempo, por lo que es gracioso, ya que la soberanía en el pueblo realmente en la actualidad no existe y no la hemos podido ver evidenciada durante muchos años. Las características o algunas de las características de estos derechos de primera generación son: le atribuyen al Estado el deber de respetarlos, como ya lo hemos mencionado, es el encargado de velar porque estos derechos realmente se cumplan para todas las personas. Solo pueden ser limitados bajo las condiciones previstas en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros derechos humanos no pueden ser cambiados o vulnerados a menos de que en la Constitución se estipule de esta manera, a menos de que en la Constitución los modifiquen. De lo contrario, se deben hacer regir tal cual como se encuentran en ella. Implican respeto, no impedimento, por lo que es los mismos derechos para cada uno de los ciudadanos e inclusive para el mismo gobierno. Estos deben ser respetados tanto por el pueblo y la sociedad como por el mismo gobierno. Los civiles aplican para todos los seres humanos en general y los políticos únicamente para los ciudadanos. Pues bien, aquí podemos evidenciar dos imágenes, las cuales nos muestran la frialdad y la crueldad que existían en ese tiempo en los campos nazis. Podemos evidenciar los niños y la cantidad de muertos que se llevaban a una cámara. Después de la depositación, los trenes llegaban a los centros de exterminio y los guardias les ordenaban a los deportados que salieran y formaran una fila. Luego de esa fila, los clasificaban derecha e izquierda. Lo que ellos no sabían es que estaban siendo clasificados para quién vivía o quién moría, ya que el médico de la SS, que era un médico nazi, les echaba un vistazo quién servía para estos campos de concentración que a la vez formaban como trabajo. La película El niño con la pijama de rayas es una película que nos deja una enseñanza muy fuerte sobre la igualdad de no importa la raza, no importa el color, no importa si somos ricos o pobres, realmente todos somos iguales. Toda persona tiene derecho y libertades fundamentales sin importar su raza, religión, nivel socioeconómico, idioma, entre otros factores. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Tercero, hay equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Nadie debe estar sometido a esclavitud o servidumbre. Toda persona tiene derecho a una nación. Derechos civiles y políticos. Derechos civiles y políticos también se le conocen como derechos individuales. Hace referencia a las personas, a los seres racionales. Estos seres tenemos ciertas características. Somos seres sociales, somos seres políticos, somos seres racionales. En ese sentido, todos tenemos la misma dignidad. La dignidad nos hace ser merecedor del respeto y de la consideración de todos. Esa dignidad es la fuente de los derechos. La dignidad hace que todos seamos iguales, que todos tengamos las mismas características, que se nos debe reconocer ciertos atributos, ciertas facultades,
Y de ahí surgen los derechos individuales o derechos civiles. Por las características de las personas, de la espontaneidad de las personas, tienen derecho a exigir esos derechos. Estos atributos, facultades individuales, nos hacen únicos, ¿sí? De ahí es el llamado a la Constitución para que ellos plasmen esos hechos fundamentales a que nos cuiden nuestra integridad, ¿sí? Políticos y civiles es la esencia de la Constitución. Uno no podría concebir una Constitución sin un adecuado marco de garantías de los derechos civiles y políticos. De cierta forma, uno puede decir que la Constitución sirve para proteger los derechos.